de YouTube, así que esta noche les damos la bienvenida y como cada viernes le pedimos a alguien que nos ayude en la oración, esta noche le quiero pedir a mi hermano Arturo Viveros si nos ayuda poniéndonos en las manos del Señor a través de una oración, que Dios use esta enseñanza para edificar nuestras vidas. Hermano Arturo Viveros. Sí, hermano, cómo no. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hermosa noche, estamos reunidos para disponer nuestro corazón y aprender de ti, de tu palabra, a través del hermano Walter Ferro. Señor, te suplico que prepares nuestro corazón como buena tierra para que tu semilla caiga en ella, Señor, y pueda germinar, crecer y dar fruto. Señor, que sea tu Espíritu Santo quien traiga este consejo, esta palabra que necesita nuestra alma, nuestro corazón, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros hogares, Padre. Estamos esperando que tú nos confortes nuestro corazón, porque has demostrado de muchas maneras, Padre, que estás con nosotros en estos tiempos difíciles. Bendice a cada hogar, bendice a cada hermano, Señor, y abrimos nuestro corazón para que tú estés en nosotros y podamos aprender en esta hermosa noche de ti. Te damos gracias y te pedimos que uses al hermano, que lo bendigas, que bendiga su hogar, su casa, su familia, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Walter, estamos a sus órdenes. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Pastor Sergio. Muchas gracias por darme el honor de poder traer esta enseñanza en esta noche. Saludo a todos los hermanos que están conectados en esta noche, los que se van a conectar. Felicito esta herramienta que tienen para poder edificar, ministrar y bendecir a la iglesia. Hemos entrado en muchas nuevas normalidades mientras todo esto se resuelve, pero lo bueno es que Dios siempre provee herramientas para seguir escuchando, para seguir aprendiendo y para seguir escudriñando su palabra. Así es que me siento muy honrado de que me haya considerado pastor y de que me haya invitado para estar en este masterclass que yo no sabía que llevaba este título. Hablando con el pastor Gustavo, un amigo en común, me decía, no, sí, el pastor Sergio también está con esta serie de masterclass y ya esto máster ya suena medio comprometedor, ¿no? Lo de máster. No es como maestro en castellano, como que en inglés suena más comprometedor. Así es, hermano. Muy bien, vamos a abrir la Biblia, por favor. Allí en 2 de Samuel, en el capítulo 6, en el verso 5, el tema de hoy es la presencia de Dios en mi casa. Y aprovechando toda esta situación que acontece en el país, en el mundo, hay un lema que se ha hecho muy común, el quédate en casa, pero ¿cómo podemos aprovechar el tiempo en casa y qué es lo que debemos cuidar fundamentalmente en nuestra casa? Dice 2 de Samuel, capítulo 6, verso 5, dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Dice, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, dice, y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Verso 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obededón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo 3 meses y dice, y bendijo Jehová a Obed-edom
y a toda su casa. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Esta es la historia. Casi siempre se habla de cómo Dios bendijo la casa de Obed-edom a causa de la presencia de Dios. Obviamente que en estos tiempos que vivimos, la presencia de Dios se manifiesta de una forma diferente a cómo se manifestaba en el tiempo antiguo. El arca del pacto en el Antiguo Testamento era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El pueblo, al ver el arca, podían ver que Dios estaba con ellos. La presencia de Dios habitaba en esa arca. Se la consideraba como el trono terrenal de Dios. Fíjense qué importante era para ellos el arca, pero al mismo tiempo era una responsabilidad poder tener el arca de Dios delante de ellos, por lo que acabamos de leer. Pero dice algo más interesante este comentario, que el arca del pacto era el recuerdo de que Dios estaba cerca de su pueblo para ayudarlo y que su pueblo debía estar delante de Dios con temor y con reverencia. Ellos, cuando veían el arca, ellos consideraban que Dios estaba a su lado para ayudarlos, pero al mismo tiempo, el tener el arca de la presencia de Dios cerca de ellos demandaba ese temor y esa reverencia delante del arca. Aquí, cuando leíamos la Biblia, no sé si en su Biblia aparece lo mismo, pero dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y después del verso 12 dice: David lleva el arca de Dios a Jerusalén. Primero fue un intento fallido, como acabamos de leer. Pero después de todo lo que sucede, David pudo tomar el arca y llevarla con más convicción y con más seguridad. Entonces, aquí a través de esta historia vemos lo que representa la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra vida. Que nosotros no solamente debemos buscar la presencia de Dios, sino que cuando encontramos la presencia de Dios, nosotros debemos aprender a respetarla, a cuidarla y saber usar la presencia de Dios. Porque muchas veces decimos: Dios está aquí, y puede ser una verdad, porque Dios es omnipresente. Él está aquí conmigo y está con cada uno de nosotros en nuestros hogares. Pero que la presencia de Dios se manifieste es muy diferente. En el Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Nosotros tenemos que saber cómo entrar a la presencia de Dios, pero también tenemos que aprender cómo estar en la presencia de Dios. Nosotros vemos cosas interesantes en la historia de Obed-edom, y esta es la introducción para poder entrar en el tema. ¿Qué es lo que había en el arca del pacto? Porque mucho hablamos del arca del pacto, que habitaba la presencia de Dios allí, pero ¿qué contenía el arca del pacto? Número 1, un recipiente de oro con maná del que comieron en el desierto, para recordarles que Dios es el proveedor. Miren qué importante estaba ese recipiente de oro donde ellos habían depositado un maná y ahí lo habían guardado, porque eso a ellos les recordaba que Dios era su provisión, que Dios era el proveedor. Es lo que la Biblia dice como uno de los nombres de Dios: Jehová Jireh, Jehová proveedor, o Jehová proveerá. Entonces, dentro del arca llevaban ese símbolo que les recordaba que Dios les había provisto en el desierto. Y eso nos tiene que traer a memoria que en este tiempo Dios también sigue siendo nuestra provisión o nuestro proveedor, que en medio de la crisis económica que estamos viviendo,
nosotros debemos saber que Dios sigue siendo el mismo de ayer, el mismo hoy, el mismo siempre. El Dios de ellos en el desierto es nuestro Dios también en este tiempo, porque hoy hay una gran nube de confusión, perdón, frente a los desempleos, a los recortes de salario, a las bajas ventas, y como que el enemigo quiere meternos a nosotros en esa nube de confusión, de turbación, de desánimo, de tristeza, de qué vamos a hacer, a dónde vamos a llegar. Y es como que toda la situación nos va cambiando el vocabulario y nos va haciendo perder la memoria. No tenemos que perder la memoria en estos tiempos y tenemos que recordar que ese Dios todavía sigue siendo el mismo Dios, aunque los tiempos cambien, pero Dios no cambia. ¿Ok? Entonces, otra cosa que encontramos en el arca era la vara de Aarón, que reverdeció. Eso simbolizaba el poder sobrenatural de Dios. La vara de Aarón, que reverdeció, simbolizaba el poder sobrenatural de Dios. Ese es otro punto interesante, que en medio de tanta enfermedad, en medio de tantas situaciones que parecen irreversibles, todavía el poder de Dios sigue siendo sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder de Dios actúa sobre lo que nosotros podemos pensar o creer. Lo que hizo Pedro fue caminar sobre las aguas. Mientras él miró a Jesús, él caminó sobre lo natural. Cuando la tormenta o los vientos lo distrajeron, dejó de mirar a Jesús y se hundió. Y le dijo Jesús, ¿por qué dudaste? En otras palabras, mientras Pedro miró a Jesús, él pudo caminar sobre lo natural. Mientras nosotros miremos a Jesús en medio de estas situaciones, podemos ver cosas sobrenaturales. Cosas, como dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, tomemos en cuenta el segundo punto. Yo les estoy hablando del simbolismo y de lo que hoy nosotros podemos creer, podemos nosotros asimilar y podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Segundo, tercero, las tablas de los mandamientos significaban las promesas de Dios, las que están vigentes hoy en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Las tablas de los mandamientos, las promesas que Dios le había hecho a su pueblo, son las promesas que Dios nos ha hecho y nos está cumpliendo y nos va a cumplir a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino vine a cumplir. Él vino a traer el cumplimiento de lo que Dios había prometido y se están cumpliendo todavía. Todas las promesas que están escritas hoy en la Biblia. Voy a dejarlo aquí, espérame. A ver, vale. Pero papi, se metió un ruidito ahí. ¿Puedo continuar? Adelante, adelante. Adelante, perdón. Les pedimos que cuando ingresen mantengan silenciado su micrófono, por favor. Ok, entonces en 2 Corintios 1:20 dice, y todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, para gloria de Dios, para la gloria de Dios por medio de vosotros. Entonces, en Cristo está el cumplimiento de todas las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, su iglesia, sus hijos y su pueblo. Recuerden que Israel es el pueblo original y nosotros somos el pueblo espiritual. Fuimos injertados en el árbol y también somos partícipes de esas promesas. ¿Ok? Por eso también dice ahí en Romanos capítulo 8, verso 32, dice que el que no escatimó en dar ni a su propio Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Quiere decir que en Cristo nosotros tenemos el cumplimiento de todas las promesas. Y número 4, 2 ángeles en la tapa recordaban la presencia de Dios. Esa presencia de Dios hoy está cubriendo
y llenando nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. ¿Ok? Esas 4 cosas las contenía el arca del pacto. Ahí en Juan capítulo 14, versos 16 al 18, ustedes lo pueden anotar si quieren, es una referencia que avala el punto número 4, cuando Jesús dijo que enviaría al Consolador y el Espíritu de verdad estaría con vosotros y en vosotros para siempre, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, hoy nosotros podemos darnos cuenta que esos 2 ángeles que representaban la presencia de Dios, hoy nosotros tenemos la presencia de Dios no a través de 2 ángeles, sino a través de su Espíritu Santo. Muy bien, pasamos a lo que es el personaje de Obed-Edom, porque la pregunta es, ¿por qué David tuvo temor de seguir con el arca del pacto y escogió justamente la casa de Obed-Edom? Obed-Edom era originario de la ciudad levítica de Gat, Convenía que el arca del pacto permaneciera allí porque la orden de los levitas tenía, entre muchos deberes que ellos tenían, cuidar el arca en el tabernáculo sagrado. ¿Por qué David dejó el arca en la casa de Obed-Edom? Porque Obed-Edom era un levita que tenía el deber o tenía el trabajo de cuidar la presencia de Dios en el lugar sagrado donde estuviera. En otras palabras, David buscó a Obed-Edom porque sabía que él iba a cuidar la presencia de Dios, que en su casa la presencia de Dios estaría segura, que el arca del pacto en ese lugar iba a ser respetada, que iba a ser bien aprovechada. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver lo que sucedió previo a que el arca del pacto llegara a la casa de Obed-Edom. Porque muchas veces hemos usado el versículo de la casa de Obed-Edom para hacer distintos eventos o para hablar de que Dios bendice tu casa a causa de la presencia. Pero no sabemos por qué David escogió a Obed-Edom y no escogió a otro. Porque en Obed-Edom estaba el patrón, estaba el perfil, estaba la persona correcta para poder durante ese tiempo cuidar el arca del pacto. Obed-Edom sabía lo que había pasado con el arca del pacto, lo que el arca del pacto había causado cuando la tuvieron los filisteos. Ahí ustedes, si quieren anotar en sus apuntes, en 1 de Samuel capítulo 5, se van a dar cuenta lo que causó la presencia de Dios en el campamento de los filisteos. Hubo muerte y hubo mucha enfermedad. El ídolo de ellos dice que apareció de rodillas en una mañana y dice que lo volvieron a poner en su lugar y al otro día apareció solo el torso porque la cabeza y las manos habían caído al suelo. Y eso los impresionó y dijo, ¿cómo puede ser que nuestro Dios haya quedado avergonzado ante el arca del pacto? Mire lo que puede provocar la presencia de Dios ante cualquier ídolo o ante cualquier idolatría. Por eso el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 4, él dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros nunca podemos hacer más grande a un problema que a Dios, jamás. Hay una frase muy antigua que dice, no le digas a Dios lo grande que son tus problemas, mejor cuéntale a tus problemas lo grande que es tu Dios. Aquí nos damos cuenta que los filisteos, sin saber lo que habían quitado, lo que habían robado, lo ponen al lado de su Dios, pensando que su Dios tenía más poder que el arca que estaba al lado de su Dios, cuando ellos ignoraban quién estaba en esa arca. Entonces, nosotros aquí vemos lo que provocó la presencia de Dios en el campamento de los filisteos, y ustedes van a leer el capítulo 6 y parte del 7, donde ellos empiezan, dice la Escritura, dice que empiezan a decir, ¿y qué haremos con el arca del pacto? ¿Y a dónde la enviaremos? ¿Y a quién se la daremos?
y empiezan a entrar en un conflicto tremendo, porque tenían miedo de que la presencia de Dios siguiera trayendo mortandad, enfermedad y mucha crisis. Pero también sabía Obed-Edom que había acontecido con Usa, cuando quiso tocar de manera irreverente el arca. Escuchen, esto es muy importante, porque dice que fue temerario de cómo él, queriendo ayudar de alguna manera, porque pensaba que el arca podía caerse porque los animales comenzaron a tropezar. Y dicen los comentarios que ni siquiera los sacerdotes tenían autorizado tocar el arca y ni siquiera abrir el arca. Ahora, aquí había un problema. El problema era que el arca la llevaban de manera incorrecta, porque el arca no se podía cargar si no era sobre los hombros de los sacerdotes. Y la habían cargado sobre un carro de madera tirado por animales. Y la presencia de Dios, siempre Dios quiso que la llevara el hombre, que nosotros fuéramos portadores de su presencia, de su gloria. Por eso van a ver más adelante, en el capítulo 6, versículo 13, dice que David, viendo a los hombres que llevaban el arca, ya no eran animales, ya no era un carro, porque David entendió que se había equivocado, que así no era como se llevaba la presencia de Dios, así no se llevaba el arca. Y si hubiesen llevado el arca de manera correcta, se hubiesen evitado todos estos problemas, entre ellos la muerte de Usa. Algunos dicen que él, por acomedido, trató de impedir que se cayera el arca, pero claro, obviamente yo creo que Usa tampoco sabía que en el arca iba un Dios autosuficiente, que no necesita la ayuda del hombre para él poder manifestarse o poder llevar a su pueblo adelante. Entonces, en otras palabras, lo que vemos aquí eran tragedias, puras tragedias. Tragedias en el campamento de los filisteos, tragedia allí en la caravana, porque dice que iban danzando, había una fiesta. David, aunque no supo cómo llevar el arca del pacto, iba contento porque había recuperado el arca. Pero en ese ínter es donde se da cuenta el rey David y que tenía miedo, porque dice, ¿cómo? Yo llevaré el arca del pacto a mi casa, a mi ciudad. Le dio miedo y es por eso entonces que escogió a Obed-Edom para que ahí quedara el arca del pacto hasta tanto se calmara la ira de Dios. Y a pesar de todo eso, presten atención, a pesar de todo esto, saben que Obed-Edom dice que abrió las puertas de su casa sin temor alguno, como diciendo, aunque ha pasado todo lo que pasó, yo voy a abrirle la puerta de mi casa a la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque él sabía cómo cuidar la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros, como sacerdotes, como varones, como familias de Dios, como familias cristianas, tenemos que fomentar, tenemos que desarrollar en nuestros hogares el que se aprenda a cuidar la presencia de Dios. No estoy hablando de que tenemos que ser religiosos, no estoy hablando de que tenemos que ser radicales, como algunas personas que son tan radicales que no aceptan un error, una equivocación, no. Estoy hablando de cómo podemos convivir con la presencia de Dios, pero también cuidar y respetar la presencia de Dios en nuestra casa. Porque dice la Escritura que los 3 meses que estuvo la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, Dios bendijo a Obed-Edom y a su casa. No dice a su casa y a Obed-Edom. Quiere decir que el hombre es el responsable de que la presencia de Dios se respete, se cuide y se aproveche en el hogar. Lamentablemente, hoy muchos hombres decimos, somos la cabeza, ¿verdad? Pero no ejercemos nuestro liderazgo en el hogar. Hoy el hombre lo único que hace es trabajar para proveer, pero no genera un sacerdocio pleno en la casa. Recuerden que los hombres somos los primeros en orar, somos los primeros en alabar y adorar a Dios, somos los primeros
en honrar a Dios con nuestros bienes. Somos los primeros en trazarles el camino a nuestra familia para que puedan seguir el camino correcto. Entonces, aquí hay algo interesante. Hay mucha revelación, pero yo quiero avanzar porque Obed-Edom es un fiel ejemplo de lo que realmente nosotros hoy en día en nuestra casa debemos hacer con la presencia de Dios. Ya vamos a ver más adelante que ya Dios no está en un arca, Dios está en nosotros. Y hay hogares que a veces no están todos consolidados en el Señor. Hay unos que ya están en el camino y otros que todavía no están. Hay otros que están en el camino y otros están en la iglesia, pero no están consolidados. Entonces, es como que el nivel espiritual en el hogar no es parejo. Entonces, pero el hombre, cuando camina en el Señor, él como sacerdote debe saber que la presencia de Dios en la casa no es para que genere tragedias, no es para que a la presencia de Dios se le sea irreverente, como lo fue Usa. Tenemos que nosotros aprender, tenemos que enseñar el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. El temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. El poder enseñar el temor a Dios en el hogar es enseñarles la obediencia, el respeto, es aprender cómo vivir en la palabra de Dios, vivir una vida agradable delante de Dios, cómo enseñar y cómo aprender a hacer la voluntad de Dios. Todo eso tiene que ver con un sacerdocio. Lo que tenía Obed-Edom es que era un levita, era un sacerdote, era un servidor. Por eso es que su nombre significa siervo de Edom. Obed-Edom es siervo de Edom, sacerdote, un servidor. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle ese lugar a Dios en nuestra casa, empezamos a ser menos condescendientes con el pecado, porque lamentablemente hoy somos unos en la iglesia y somos otros en la casa, somos unos en el trabajo y somos otros en la casa. No tenemos una identidad continua, tenemos a veces doble personalidad. Hay personas que se avergüenzan de ser cristianos. Entonces, lamentablemente este encierro ha provocado muchos conflictos en los hogares. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a convivir tanto tiempo. La casa no era un hogar, era un hotel. Simplemente entrábamos y salíamos. Pero el hecho de habernos quedado en casa llevó a que manifestáramos la realidad de lo que en sí somos. Entonces, lo que hace la presencia de Dios en nosotros es traer una vida cristiana sincera, es una vida cristiana honesta, honrada. No estoy hablando de una vida perfecta, estoy hablando de una vida correcta. Nosotros no somos perfectos, vamos camino a la perfección, pero podemos vivir una vida correcta porque la palabra de Dios se convierte en un manual de vida y no simplemente en un libro de historia. ¿Ok? Muy bien. El arca del pacto iba rumbo a Jerusalén, al templo del rey David, pero curiosamente se detuvo en la casa de Obed-Edom. Esto significa que antes que la gloria de Dios llegue al templo, debe llegar a nuestros hogares. Este es un pensamiento tremendo. Curiosamente, el arca del pacto iba a Jerusalén, pero se detuvo en la casa de Obed-Edom. Y esto significa que antes que la gloria de Dios llegue al templo, debe llegar a nuestros hogares. Una iglesia llena de la gloria de Dios está llena de gente que ya tiene la presencia de Dios en su vida y en su casa. Qué lindo es que la gente no llegue al auditorio a buscar a Dios, sino que llegue al auditorio porque ha encontrado a Dios, porque sabe qué debe hacer en el auditorio, que ha llegado a agradecer a Dios, a alabar a Dios, a adorar a Dios, a honrar a Dios, a escuchar la voz de Dios. No, a veces la gente llega al auditorio vacío de Dios y llegan con la necesidad de llenarse porque lamentablemente en la casa no hay esa búsqueda,
esa llenura, ese alimento. No, simplemente vemos el auditorio como un lugar para refugiarnos. Llegó el día del culto, voy a descansar, y nos acostumbramos a que la presencia de Dios solo habita en el auditorio, y nos hemos olvidado que la presencia de Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres, ahora habita en la iglesia. En el auditorio se reúne la iglesia, pero Dios habita ahora en su iglesia. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque aquí el mensaje que Dios nos da a través de la historia de Obed-Edom es: no solo quiero habitar en el templo, también quiero habitar en sus casas. Y qué lindo es saber que Dios está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, y no donde hay un edificio con el nombre de una iglesia local o de una organización espiritual. Y esto es muy importante, se lo voy a repetir. Dios nos dice: yo no solo quiero habitar en el templo, también quiero habitar en las casas. Y la pregunta que tendríamos que hacernos en esta noche es, ¿cuántos podemos decir que Dios está en nuestras casas? Porque a veces decimos, es que el templo es un lugar santo, el altar es un lugar santo. Y nosotros encontramos en la Biblia, en Primera de Pedro, que el Señor Jesucristo dice: sean santos porque yo soy santo. Y la santidad a veces la hacemos en un lugar y no la buscamos en nuestra persona. Recuerden que la presencia de Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Si su Espíritu es santo, entonces nosotros debemos ser santos. Entonces, esto de la presencia de Dios en mi casa es muy importante, hoy más que nunca. Hoy más que nunca, los que caminamos en el Señor, los que decimos que somos cristianos, porque recuerde que ser cristiano o llamarse cristiano es un seguidor de Cristo. No es simplemente una persona que hizo una oración de fe, es alguien que está siguiendo el ejemplo de Jesús. Y nosotros vemos en Jesús un gran ejemplo de vida. En el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él imitaba a Cristo y él se ponía como ejemplo delante de los demás. Entonces, los hogares cristianos tienen que reflejar a Cristo. La presencia de Dios tiene que habitar no solo en el lugar, no solo en el inmueble, sino en la familia cristiana. Que más que ponerle un pececito a la puerta de la casa o al auto, o poner una cita bíblica en la columna de la puerta de la entrada, la gente pueda saber que en ese lugar hay algo diferente porque vive alguien diferente. Y esto es muy importante porque ahora que vino la pandemia, yo veía a través de las redes sociales que decían: vamos a hacer lo que hizo, lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera el pueblo de Israel, que mataran un animal puro y que la sangre la pusieran en los linteles, para que cuando viniera el ángel de la muerte pasara de largo. Pero tenemos que recordar que nosotros en este tiempo estamos con la sangre de Cristo, el Cordero inmolado, el que quitó el pecado del mundo. Esa sangre está fresca en nosotros, fuimos redimidos por esa sangre y estamos cubiertas por ella. Y el enemigo tiene que saber que si nosotros hemos sido redimidos, estamos lavados con esa sangre, aunque no pongamos nada en los linteles de la casa, esa casa está ungida y está santificada para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es muy importante, el tema de la presencia de Dios en nuestras casas. Recordemos el mensaje que Dios dice: antes de que la gloria, mi gloria llegue al templo, yo quiero que llegue a los hogares. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar, es lo que nosotros debemos buscar, y una vez que lo encontramos, debemos aprovecharlo, disfrutarlo, pero valorarlo mucho, porque la presencia de Dios es un gran privilegio tenerla, pero también es una gran responsabilidad.
Vamos a ver en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, a Jesús entrando en las casas. ¿Por qué Jesús estaba tan interesado en entrar en las casas? ¿Qué sucedía en las casas? Hay muchísimos ejemplos que podemos encontrar, pero yo solamente en esta noche quise tomar algunos para que se den cuenta qué puede pasar en una casa donde está la presencia de Dios. Allí en Lucas, capítulo 19, verso 5 al 9, aquí lo tienen ustedes en la pantalla y lo pueden ustedes anotar en sus apuntes. Dice, cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mire qué interesante, porque hoy es necesario, ya Jesús tenía planes con Zaqueo, aunque Zaqueo como buen curioso se había subido a un árbol y él solo quería ver quién era Jesús. En realidad, en Zaqueo no había interés de llevar a Jesús a su casa, pero Jesús ya traía planes con Zaqueo y con su casa. Mire qué importante es cuando Jesús pone su mirada en una familia, en una casa, que aunque pueden ser gente con errores, gente maleducada, gente con vicios, gente maldiciente, y usted agréguele lo que considere a toda esta lista de defectos, de errores, que creo que, no sé si usted hubiese mirado o yo la casa de Zaqueo para ir a visitarla o para ir a posar, porque dice, es necesario que yo pose. No creas que yo voy simplemente de pasada, no, yo me voy a quedar en tu casa. Yo tengo planes contigo y con tu familia. Claro, imagínense este hombre sorprendido arriba del árbol diciendo, ¿cómo sabe mi nombre? ¿Cómo se quiere meter en mi casa si yo no soy una persona que cumple los requisitos para que él pueda entrar en mi casa? Pero cuando Jesús tiene planes con alguien, tiene planes con toda su familia. Y cuando Jesús entra a una casa, todo cambia. Por eso nosotros, como cristianos, tenemos que saber que el proceso depende de si es corto o es largo. Depende de nuestra rendición o depende de nuestra resistencia. Porque cuando nosotros nos entregamos por completo, el proceso es corto. Cuando nosotros nos entregamos con cierta resistencia, el proceso se hace largo. Y así como se hace largo, entonces los planes de Dios se van de alguna manera obstaculizando. Pero el verso 6 tiene algo interesante. Dice, entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo le recibió? Gozoso. ¿Cómo le ha recibido usted en su vida? ¿Cómo lo ha recibido en su casa? ¿Qué representa Jesús en su hogar? Porque muchos decimos cristianos, pero nuestra cara refleja que no hay mucha satisfacción. Recuerde que el cristianismo no tiene que ver con una vida sin problemas. Quizás tiene que ver con una vida con más problemas. Pero ¿cuál es el gozo? Porque aquí dice que lo recibe con gozo. El apóstol Pablo dice desde la cárcel, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cuál es el gozo que provoca Jesús en nuestra vida? El rey David en el Salmo 51, cuando él peca, dice en el verso 8, en el verso 9 creo, le dice, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Claro, el pecado apaga el gozo, pero cuando el pecado no está en nuestra vida, hay gozo. El gozo de este hombre era porque dijo, quiere estar en mi casa, quiere estar conmigo, quiere estar con mi familia. Ahora, ¿qué provocó Jesús en esta casa? Verso 7, mire lo que dice. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mire lo que hacían los religiosos. Los religiosos murmuraban. Los religiosos murmuraban. Ahora, ¿por qué murmuraban? Porque ellos pensaban que Jesús solo podía entrar a la casa de los religiosos. Y Jesús, en más de una ocasión, le dijo a los fariseos, yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos, yo no vine a llamar justos, sino pecadores
al arrepentimiento. Y eso era un poco lo que a los religiosos les llamaba mucho la atención, los irritaba, los enojaba, los encolerizaba, porque Jesús siempre quería estar en la casa de aquellos que necesitaban de él. Ahora, mire qué interesante, porque dice que empezaron a murmurar porque los religiosos vieron que se metió en la casa un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo estas palabras al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, mire qué interesante está esto, a alguno se lo devuelvo multiplicado. ¿Cómo habrá sido el impacto que tuvo Jesús en esa casa? Que el hombre que robaba ahora quería devolver. El hombre que mentía ahora quería vivir en la verdad. El hombre que era codicioso, avaro, ahora quería compartir. Entonces dice en el verso 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué pasó en la casa de Zaqueo? Su presencia, la presencia de Jesús salvó, la presencia de Jesús transformó y la presencia de Jesús restauró. Mire lo que puede hacer Jesús, la presencia del Señor en un hogar. Aquí hubo salvación, aquí hubo transformación y aquí hubo restauración. Entonces, cuando Jesús llega a la vida de una persona, llega a restaurar todas las áreas. No llega, como algunos piensan, que cambian de religión. No, el Señor no viene a cambiar la religión, el Señor viene a cambiar la forma de vivir. Entonces, cuando la presencia de Dios está en nuestra casa, puede haber salvación, puede haber transformación y puede haber restauración. Restauración significa volver una cosa a su estado original. Aquí también hubo restitución. Restitución significa volver algo a su dueño original. Porque aquí dice, yo si alguno he estafado, si alguno le he quitado algo, lo he defraudado, le voy a devolver 4 veces. No le voy a devolver lo que le quité, sino se lo voy a devolver multiplicado. Entonces, vemos que cuando Jesús entra a una casa, la presencia de Jesús genera cambios. Ahora, veamos qué pasó en la casa de Pedro. Dice que Jesús entra en la casa de Pedro. Mateo capítulo 8, verso 14 al verso 16. Y vamos a leerlo en 2 evangelios, porque hay 2 situaciones interesantes que transcurren aquí. Mateo capítulo 8, por favor, verso 14. Dice de la siguiente manera: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, aún seguía en la casa de Pedro, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¡Wow! Tremendo. Mire, cuando vino Jesús a la casa de Pedro, dice que ahí estaba la suegra. La suegra estaba enferma. Jesús llega a la casa de Pedro, ve a la suegra enferma, le toca su mano, la fiebre la deja, inmediatamente ella se restaura, pero ahí se queda, ahí se quedó Jesús. Y dice que cuando llega la noche, le traen mucha gente con necesidad espiritual y necesidad física. Ahora, veamos Marcos capítulo 1, verso 29 al verso 34, para que veamos lo que generó Jesús en la casa de Pedro. Marcos capítulo 1, verso 29 al 34, dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. Simón es Pedro, Andrés su hermano, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Pero mire aquí
lo que dice el evangelista Marcos. Dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Pedro y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Miren lo que puede suceder cuando uno abre la casa, no solo para que Jesús llegue a sanar a un enfermo de esa casa, sino cuando esa casa se convierte en un santuario donde la presencia de Dios puede habitar, donde la gente puede llegar y donde la gente puede encontrar respuesta y solución. Porque en el Evangelio de Mateo dice que le trajeron muchos endemoniados y le trajeron muchos enfermos y a todos los sanó. Pero en el Evangelio de Marcos dice que le trajeron gente enferma, le trajeron endemoniados, pero la ciudad se agolpó a la puerta. Todo el contorno, eso es lo que hace la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios es una realidad en nuestra casa, impactamos el entorno y podemos impactar la ciudad. Oh, Rabacatarabashanda. Siento la presencia de Dios en este momento. Mire, cuando nuestro hogar se convierte en una antorcha encendida, en un oasis en medio del desierto, Dios va a añadir. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que cuando la iglesia estaba preparada, Él añadía a los que habían de ser salvos. Aquí Jesús llegó a la casa de Pedro, no sabía que ahí estaba la suegra, pero cuando llegó y la vio enferma, la sanó. La suegra se levantó, le servía y ahí se quedó, ahí reposó. Cuando supieron que la presencia de Jesús estaba en esa casa, empezaron a traer necesitados. Yo no sé si usted ha abierto su casa para que el evangelio se predique. No sé si usted ha abierto su casa para poder orar por la gente, por sus vecinos, por su comunidad, pero quiero decirle algo, que donde hay un hogar cristiano está la presencia de Cristo. Donde está la presencia de Cristo hay libertad, hay sanidad, hay salvación. Oh, Catarabashanda, Rabacaya. Sí, donde está la presencia de Dios, allí hay respuesta para los necesitados. Oh, Racabacatarabacaya. Y son los tiempos de la iglesia. Aunque estemos aislados, aunque todavía no se puedan hacer las reuniones con la regularidad que se tenían, aunque se hagan con el 30%, aunque se hagan con sana distancia, con cubrebocas, pero si podemos nosotros en nuestra colonia, en nuestra comunidad, abrir nuestra casa para que la presencia de Dios, la presencia del Señor pueda traer respuesta a tanta gente con depresión, a tanta gente con tristeza, con ganas de quitarse la vida. Oh, Rabacatarabacaya, matrimonio a punto de divorciarse, jóvenes en droga, en alcohol. Aquí dice la Escritura que Pedro abrió su casa sin saber que su casa se convertiría en un arca de pacto, en un lugar de presencia de Dios, en un santuario divino donde la gente podía encontrar la respuesta en Jesús. Espero que usted que me ve en esta noche a través de este Zoom pueda, ahora que vaya abriéndose el panorama, usted le diga: Señor, yo quiero que mi casa se convierta en un arca de tu presencia, que mi vida, mi familia, mi hogar sea una respuesta para nuestros vecinos, para nuestros familiares, para nuestros amigos. Oh, Rabacanda, Rabacaya, que pueda ser cada hogar una red para pescar almas para la gloria de Dios. Vámonos a la casa de Jairo. ¿Qué hubo entonces en la casa de Pedro? Perdón, en la casa de Pedro entonces su presencia, la presencia de Jesús, sanó y liberó. Vimos que en la casa de Zaqueo, la presencia de Jesús salvó, transformó y restauró y restituyó. En la casa de Pedro, su presencia sanó y liberó. Vamos a la casa de Jairo. Mateo capítulo 9, verso 18. Mateo capítulo 9, verso 18. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: escuche, mi hija acaba de morir. Mire lo que le dice: mi hija acaba de morir.
mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mire la fe que tenía este hombre. Le estaba diciendo, mi hija ha muerto, pero no se fue a quejar. No fue a cuestionar al Señor porque su hija había muerto, no. Lo fue a buscar para llevarlo a su casa porque sabía que Jesús la podía resucitar. Mire la fe de este hombre. A veces no nos detenemos minuciosamente a ver la fe de gente que nos enseña cómo creer, aunque todo parece irreversible, aunque la situación parece insolucionable, pero cuando tenemos un vocabulario de fe, podemos hacer que Jesús extienda su mano y lo que parece sin sentido, lo que parece sin vida, Dios lo puede resucitar. Mire, y dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús, verso 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Al entrar Jesús en la casa del principal, dice, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Escuchen, el padre había dicho, mi hija está muerta, pero si tú pones tu mano, mi hija va a vivir. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, cuando nosotros estamos pasando una situación en nuestro hogar que puede ser la tragedia o la crisis más grande que hemos vivido en toda nuestra vida, pero cuando sabemos que Jesús está en nuestra casa, cuando tenemos la seguridad de que Jesús está en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, aún lo que está muerto puede revivir, lo que está enfermo puede sanar. Oh, Rabacanda, Rabashata, Rabacaya. Lo que está cautivo puede ser libre. Lo que es inalcanzable se logra alcanzar. Oh, Katamashanda, Rabacaya. Aleluya. Dice la Escritura, escuche, dice, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mire, la gente se va a burlar, porque cuando no tienen el nivel de fe que nosotros tenemos, cuando no tienen la convicción que nosotros tenemos, cuando no conocen al Cristo que nosotros conocemos, oh, Catarabashandarabacaya, la gente se va a burlar, pero eso no tiene que hacer menguar tu fe, eso no tiene que detenerte, eso no tiene que impedir que tú puedas ver la gloria de Dios en lo que estás necesitando, aunque se burlen, aunque te intimide, aunque el diablo quiera hacerte retroceder, tú tienes que tener la convicción y la seguridad que si dijiste que lo que estabas pasando era difícil, pero si el Señor intervenía, esa situación se resolvía. Aleluya. Ese es el vocabulario que tiene que haber en los hogares hoy en día, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis social, de esta crisis económica, de esta crisis de salud. Tiene que haber un vocabulario de fe como el que había en este hombre. Aleluya. Y mire lo que pasa. Dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, escuche, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. El padre dijo, mi hija murió, pero si tú vas a mi casa y pones tu mano sobre ella, vivirá. Jesús entró a la casa, sacó a todos los que no debían estar ahí, a todos los que se burlaban, a todos los que se lamentaban, a todos. Si hay algo que el Señor va a hacer, antes de hacer el milagro que tú y yo estamos esperando, es limpiar nuestro entorno, que lo único que hacen es obstaculizar el milagro que estamos esperando. Aleluya, Rabacanda, Rabacaya. El Señor limpia nuestro entorno, el entorno que no favorece, y se queda solo la gente que cree que lo imposible, Dios lo hace posible para la gloria de Dios. Cuando está esa fe en nuestra casa, cuando está esa convicción, esa seguridad, donde no hay margen de duda, donde tú sabes que si el Señor está allí, el Señor se va a glorificar. Si la presencia de Dios
está en tu vida, está en tu matrimonio, están en tus hijos, está en tu casa, entonces cualquier problema, por más difícil, duro y crítico que parezca, el Señor lo va a resolver para la gloria de su nombre. Qué cosa maravillosa. Y por último, ¿qué pasó en la casa de Jairo? En la casa de Jairo, en la casa de Jairo, su presencia dio vida. Estaba muerta la hija. ¿Qué es lo que tienes muerto en tu vida? Tus sueños, tus propósitos, tu ministerio. ¿Qué murió? Tu trabajo, tu empresa. Recuerda que Dios es especialista en resucitar y revivir lo que nosotros damos como casos perdidos. No sé cuánto tiempo me queda, pastor, usted dígame. El que se necesita, hermano. Podemos estar aquí hasta medianoche. Listo. Ok, lo único que no se vayan los hermanos. Ok, escuche, esto está interesante. Cuando el profeta Eliseo le dijo a su siervo Giesi, ¿qué haremos por la mujer que nos ha hecho este lugar? Es algo maravilloso ver que Eliseo quería honrar la disposición, el esfuerzo y la dedicación de esta mujer de hacerle un aposento para que cuando ellos pasaran, ahí se quedaran. Y dice la escritura que la mujer dijo, no necesito nada, pero dice que insistieron hasta que Giesi le dijo, ¿sabes qué? Esta mujer no ha podido ser mamá y ya está avanzada de edad y también su esposo. Y dice que Giesi le dijo eso a Eliseo y Eliseo vino y le dijo a la mujer, de aquí a un año, para este tiempo, abrazará a su hijo. No sé por qué estoy diciendo esto, pero quizás hay alguien que está escuchando en este momento y que se dio por vencida o se dio por vencido frente a las circunstancias o frente a los resultados naturales que le pudieron dar los médicos. Dice la escritura que le dijo, de aquí a un tiempo, de aquí a un año, para este tiempo, abrazarás un hijo. Y la mujer le dijo, no hagas burla de tu sierva, como diciendo, eso es imposible. ¿Sabe qué? El sueño de ella, de ser mamá, ella lo había enterrado, había muerto. Ya no tenía lugar en su memoria, pero Dios se lo desterró para cumplírselo. Y eso es lo que hace el Señor, que las cosas que nosotros damos por muertas, Él las resucita. Recuerde que Él resucitó a Lázaro y Él dijo que aún mayores cosas haríamos en su nombre. Sí, de cierto digo que el que en mí cree, aún las obras que yo hago, ellos la harán también y aún mayores. No mayores en dimensión, sino mayores en cantidad. ¿Por qué? Porque la iglesia estaría más tiempo que Él aquí en la tierra. Así es que yo le animo a usted, si está como este hombre llamado Jairo, Él da vida a lo que está muerto. Así es que si pensabas que nunca serías mamá y nunca serías papá, Dios te va a conceder, te va a desterrar tu sueño, tu anhelo, tu deseo, para cumplírtelo y para que se cumpla así como se cumplió, porque dice la escritura que la mujer dio a luz un hijo conforme a la palabra que Eliseo había hablado a ella, porque la palabra cuando sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino para lo que es enviada prospera y hace lo que Dios quiere. Aleluya, Rabacaya. Y las palabras del Señor son vida, vida dice la escritura. Así es que esta palabra ya comenzó a gestarse en los corazones y en la vida de aquellos que daban por muerto sueños, anhelos, proyectos, propósitos. El Señor los destierra para cumplirlos y hacerlos realidad. Y por último, la casa de Marta y María. Ahí está Marta y María. Allí en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, dice, aconteció, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Escuchen, Marta recibe la presencia del Señor en su casa. Y eso es lo que hacen muchas Martas y Martos, porque no solamente hay Martas, sino también hay hombres que reciben la presencia del Señor en su casa, pero no la aprovechan. Mire lo que dice verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Verso 40 dice, pero Marta
se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mire lo que le dice. Mira, mi hermana la estaba poniendo en mal con Jesús, como diciendo, qué irresponsable, estás en casa y no me ayuda. Qué triste es cuando no sabemos discernir los tiempos, que cuando Jesús está en casa, nosotros tenemos que darle prioridad a su presencia. No podemos estar tan afanados como hoy estamos, tan afanados, tan preocupados, tan alterados, tan ansiosos, con tantas cosas, que el Señor está ahí y ni siquiera le damos el lugar y la prioridad que deberíamos darle. Hoy le damos más prioridad a la tele, a los WhatsApp, al trabajo en casa, a las redes sociales, y la presencia del Señor está ahí. Pero ¿cuándo nos damos cuenta? ¿Cuándo le damos prioridad? ¿Cuándo lo ocupamos? ¿Cuándo lo necesitamos? Ahí incrementamos la oración, incrementamos el ayuno, incrementamos la lectura de la palabra, incrementamos la transmisión, porque hoy tanto sacrificio que están haciendo los pastores para poder transmitir las reuniones, y se hizo una estadística hace poco que prácticamente el porcentaje de transmisión ha bajado casi a un 50, un 60%, porque la gente ya no quiere ver palabra, ya no quiere estar recibiendo ministración. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene esa prioridad, ese primer lugar, esa importancia y ese valor en nuestra vida. Y es lo que pasa aquí con Marta. Marta, en vez de ir y hacer lo que hizo María, no, fue con Jesús a poner en mal a su hermana. A decirle, podrías haberle dicho a mi hermana, ya llegué a tu casa, por lo menos ayuda a tu hermana para que me puedan servir las dos. Miren lo que le contesta Jesús, verso 41. Dice, en el verso 41, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, mire, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pregunta, audiencia, iglesia virtual, ¿cuántas cosas nos turban y nos afanan? Aquí le dice, veo que con muchas cosas estás afanada y turbada. ¿Por qué hoy la presencia de Dios se disfruta tan poco? Creo que ya regresó el hermano Walter. Adelante. Hermano Walter. Una disculpa por la interrupción. Agradezco mucho que me den todavía la oportunidad de estar aquí. No sé qué pasó, que me perdí, pero gracias a Dios el Señor me encontró. Gracias, hermano. Estamos aquí. Nos estábamos peleando los Martos y los Maríos, así que aquí estábamos. Bueno, aquí lo que Jesús, como decía nuestra hermana Areli, que hoy lamentablemente nos estamos afanando y turbando con tantas cosas que nos estamos perdiendo la mejor oportunidad, que es la que tuvo María, de poder estar a los pies del Señor, oyendo su palabra, disfrutando su presencia. Y qué triste es que como Marta a veces no discernimos los tiempos. Para Marta era más importante tener su casa en orden que disfrutar al Señor en su casa. Y no estoy diciendo que no hay que ser ordenados, limpios, no. Estoy diciendo que tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo. El gran problema que tienen algunas personas es que tienen desorganizada su vida porque tienen desorganizado su tiempo. Y a veces quieren hacer los quehaceres cuando tendrían que estar orando, y quieren estar orando cuando tienen que hacer los quehaceres, y es como que hay un gran desorden en la vida de la gente porque tienen desordenado los tiempos. ¿Por qué tienen desordenados los tiempos? Porque tienen desorganizadas sus prioridades. Entonces, aquí Jesús entró a la casa de Marta, y hay que resaltar algo. Marta, María y Lázaro eran los amigos de Jesús. Ellos ya conocían a Jesús, pero fíjese, cuando se hace una costumbre el tener la presencia de Dios, se va como deshonrando, se va como descuidando, y a veces tenemos tantas experiencias bonitas con el Señor que a veces la presencia de Dios
pasa a un segundo plano sin darnos cuenta. Yo siempre digo, para poder tenernos cerca del Señor, nos tiene que tener en problemados, porque si no nos tienen problemados, nosotros no lo buscamos a Él con la misma dedicación, con la misma entrega. Por eso dice en el Salmo 32:8, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que necesita ponerle freno y cabestro para que se acerque a ti, porque si no, no se acerca. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a través del salmista? Que necesitamos sufrir para poder estar cerca de Él, para Él tenernos cerca. Porque cuando nos suelta un poquito la rienda, ya Dios vaya a saber dónde quedó. Y lo peor de todo es que cuando vienen los problemas, lo primero que decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde me dejaste? Yo no me muevo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, que cuando Jesús está en nuestra casa, que cuando su presencia la tenemos ahí, disfrutémosla. Aprendamos a ser ordenados en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestras prioridades, y recordemos que la prioridad número uno en nuestra vida tiene que ser Dios. El primer tiempo del cual Dios nos regala todos los días, porque no sé si sabía que una misericordia renovada es un día nuevo, y de ese día nuevo nosotros tenemos que darle nuestra primicia, pero no solamente nuestra primicia en oración, pidiéndole cosas y cosas y cosas, no, sino simplemente diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Como David, quiero estar en tu casa, en tu templo, para contemplarte. Él solo quería estar ahí para contemplarlo. No, andamos tan afanados y tan turbados que a veces nuestras oraciones no tienen ni pie ni cabeza. A veces decimos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el que esté desocupado que me atienda. ¿Por qué? Porque a veces al no tener la comunión con Dios, no sabemos ni cómo dirigir nuestra oración. A veces sabe lo que busca el Señor, simplemente tenernos ahí. Tenernos ahí. Y que uno quiera hablar y el Señor dice, quédate ahí callado. Quiero que me contemples. Eso es lo que estaba haciendo Jesús en la casa de Marta y María. Y Marta no entendió. Y le dice, verso siguiente, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa que dice es necesaria. Solo una cosa, versículo 42, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¡Wow! Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que escogemos todos los días? Porque le vuelvo a repetir, si Jesús está en mi vida, está en mi casa. Y si está en mi casa, Él quiere que yo lo disfrute. No, nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza eso. El domingo es el día del Señor. Todos los días son del Señor. Pero a nosotros se nos arregla mejor decir que el domingo es el día del Señor porque es el día que más va la gente a la iglesia. Entonces yo ya cumplí con Dios, Dios va a cumplir conmigo. Y a veces nosotros queremos condicionar a Dios. No, Dios no tiene un día. Dios no tiene un día. Es más, Dios no está sujeto ni a tiempo ni espacio. Nosotros nos tenemos que hacer el tiempo para estar con Él. Y dice, María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Quiere decir que cuando nosotros escogemos estar en la presencia de Dios, no hay, ni el mismo diablo nos puede quitar ese privilegio. Porque es más, el diablo no se puede acercar a la presencia de Dios. Entonces, esta es la importancia de la presencia de Dios en mi casa. ¿Qué pasó aquí en la casa de Marta y María? Su presencia trajo descanso. Su presencia quitó la turbación y quitó la preocupación. Eso es lo que hace la presencia de Dios. En medio de tanto revuelo, de tanto desorden social, de que no sabemos qué va a pasar en un ratito. No es ya qué va a pasar en un mes, en un año, no. Ya no sabemos ni qué va a pasar en un ratito. Lo estamos viendo, lo que está pasando con estos huracanes que están azotando a México, que están azotando a Estados Unidos, y esto no estaba en los planes, pero así está pasando. Ha sido un año 2020 con un abanico de cosas inesperadas, porque yo creo que tanto ustedes como yo
cuando empezó el año, nunca pensamos que todo esto iba a pasar. Pero triste y lamentablemente, hoy muchas cosas nos agarran por sorpresa a nosotros, a Dios no. A Dios nada lo agarra por sorpresa. Pero dice la Escritura que la comunión íntima de Jehová, es con los íntegros de corazón. Y a ellos le hará conocer su pacto. En otras palabras, cuando nosotros aprendemos a estar en la presencia de Dios, sin afanes, sin preocupaciones, sin turbación, nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Y una de las cosas en las que he estado meditando es en Josué capítulo 1, cuando dice, y Jehová habló a Moisés. Es un mensaje que acabo de predicar, los 5 principios para tener éxito en nuestra vida cristiana. Y es escuchar la voz de Dios. No solamente nosotros hablar con Dios, sino aprender a escuchar con Dios, aprender a escuchar a Dios. Y dice ahí que Dios habló con Josué. Y todo lo que usted lee hacia abajo fue Dios hablándole a Josué. Y es algo maravilloso cuando tenemos el privilegio de María de poder oír la voz de Dios. Y a veces no discernimos las voces. No sabemos si es Dios el que está hablando, no sabemos si es el diablo el que está hablando o somos nosotros los que estamos hablando. Recuerde que Samuel vivía en el templo, dormía al lado del arca de la presencia de Dios y no conocía la voz de Dios y no le había sido revelada la palabra de Dios. Pero ahí estaba. ¿Puede Dios, podemos estar en la presencia de Dios sin conocer la voz de Dios y sin que la palabra se nos haya revelado? Y en estos tiempos de tener la presencia de Dios en casa, es para que nosotros podamos discernir las voces, para que nosotros podamos profundizar en la Escritura y para que nosotros podamos tener más relación con su Espíritu Santo. Y termino con esto. Recordemos algo muy importante. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí lo tiene usted en la pantalla. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él ya no habita en templos hechos por nuestras manos. El arca del pacto se ponía en un lugar sagrado. La presencia de Dios habitaba en ese templo y recuerde, era para recuerdo de que Dios estaba con su pueblo para ayudarlo, pero que también ellos tenían que estar delante de Dios con reverencia. Ahora nosotros tenemos el privilegio de poder ser el arca del pacto. No sé si usted me escuchó. Yo pensé que iba a abrir los micrófonos y iba a pegar un grito. Usted iba a levantar las manos y decir, wow. Amén. Escuche, estoy hablando de que David, escúcheme bien esto. David dice que danzaba, que cada 6 pasos que daban con el arca sacrificaba. Dice que cuando llegó el arca de la presencia de Dios a Jerusalén, comenzó a danzar de tal forma que solo se quedó con el efod de lino. Dice que la danza, la alegría fue tan extrema que dice que su esposa lo miró desde el balcón y cuando él llegó contento a su casa a compartirle la alegría de haber recuperado la presencia de Dios, su esposa amargada le dijo, te has portado como un cualquiera delante. ¡Wow! Imagínese, esto es triste decirlo, esto es triste, pero usted que me está viendo tiene que gozarse donde esté. Usted tiene que brincar de su silla, usted tiene que levantar sus manos, tiene que glorificar a Dios. Sabe que la gente que no tiene la presencia de Dios la critica, pero los que tenemos la presencia de Dios la disfrutamos. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Gente como Mical, escúcheme, este Zoom va a explotar. Esto va a ser una explosión en esta noche. Escúcheme, la gente como Mical, la gente amargada, que aunque están en el palacio,
aunque están cerca de la presencia de Dios, están tan amargados que no pueden disfrutarla, pero ni aún se contagian de los que la están disfrutando. Entonces dice que David dijo, aún me haré más vil por causa del Señor. En otras palabras, ignoró a su esposa, le dijo, tu opinión a mí no me ofende, a mí no me afecta, a mí no me desanima. Tú, escúchame bien, le dijo a la esposa, tu opinión a mí no me va a quitar el gozo de poder haber recuperado la presencia de Dios. Aleluya. Escuche, si David estaba tan contento por haber recuperado el arca del pacto y haberla traído a Jerusalén, ¿cuánto más usted y yo, que ahora somos portadores de la gloria de Dios mientras estemos en la tierra? Su nombre, la gloria. Aleluya. 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 Amarranza aquí, amala y alaya. Sí, que a Dios usted hable en lengua. Vamos, que se llene su casa de la gloria de Dios. Que se encienda el fuego en los hogares. Aleluya. De toda la familia, de la congregación, de tierra de gloria. Porque Dios ya no habita en templos hechos por mano de hombre. Ahora habita en el corazón de su iglesia. A su nombre, Catarrabashanda. Siento la gloria de Dios ahora. Desciende sobre los hogares. Toca los cuerpos, toca las vidas. Llena los hogares, llena la familia, llena a los niños, a los jóvenes, Señor, ahora, a los adolescentes, a los ancianos, a todos los que nos están viendo, a los que nos van a ver por YouTube, Señor, porque ha llegado el tiempo de la gloria postrera. Señor, tú prometiste que en estos últimos tiempos, Señor, a toda carne la llenarías de tu Espíritu Santo. Rabacayalaya. Y Rimika manso la vaya la isabalay. Y Riki mamanso libiriquía maná isabalay. Llena, Espíritu Santo, llena ahora. Toca ahora, sana, libera, restaura, restituye, Dios, porque la presencia que visitó la casa de Pedro, la casa de Jairo, Señor, la presencia de Dios que visitó la casa de Marta y de María es la que visita los hogares ahora. Sí, Señor. Toca, Nazareno, toca ahora. Ahí está. El Señor le bautiza con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo y fuego. Amarrabasira, babaracoya, laya. Ahí está, toca. Llena ahora, Espíritu Santo, llena ahora. Santo y poderoso. Señor, a todos los lugares que quieran llevar este video. Ahí está. Se va la depresión, se va la tristeza, se va el dolor, se va la amargura ahora de los hogares, se van las preocupaciones, se va la turbación, se van los afanes. Ahora todo lo que estaba impidiendo que la gloria de Dios descendiera, te llenara, te tocara, te ministrara, ahora llega a tu vida. Ay, Sabaya, Laya. La presencia de Dios ahora, fuerte tocando ahora, ahí está. Mamá, soy Alaya. Y las que encierran nadie las sabe. Oh, Ría, mamá, Alaya. El Señor extiende su mano para tocarte en esta noche y sanarte, liberarte, restaurarte, fortalecerte, levantarte, consolarte. Jami Kamala Maso, Camina Manso, Libiriquina Mansole. Espíritu Santo, te adoramos, te exaltamos. Dios maravilloso. Dios maravilloso, Dios maravilloso. Tú estás en este lugar y estás allí también. Así, Señor. Sí, Padre. Dice Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos
Escuche, somos vasijas de barro con un gran tesoro dentro de nosotros, Bien. que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Así es que Obed-edom tuvo que cuidar un arca de madera con símbolos dentro de ella. Nosotros debemos cuidar la presencia de Dios porque ahora somos el arca de Dios. Oh, catarabashatarabaka. Dice la Escritura que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios. Nosotros ahora somos sacerdotes, quienes cuidamos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestras casas. Cuando la presencia de Dios es una realidad dentro de nosotros, podemos impactar nuestro entorno y nuestra comunidad con la gloria de Dios. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. 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 Terminamos con 2 versículos con los que comenzamos esta enseñanza. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11 y 12. Mire lo que pasó. ¿Qué dice? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Mire qué lindo este. Resulta que primero no la quiso llevar porque tenía miedo. Ahora que vio lo que hizo la presencia de Dios en la casa de Obed-edom, ahora dijo: ha llegado el tiempo de que la presencia de Dios se lleve a la ciudad. ¿Sabe cuál es el pensamiento que Dios nos deja para finalizar? Este es el pensamiento, que cuando nosotros aprendemos a cuidar la presencia de Dios en la casa, entonces la misma presencia de Dios que está en nuestra casa se puede llevar a la ciudad. La misma presencia de Dios que cambió nuestro hogar puede cambiar nuestra ciudad, puede cambiar nuestro estado y puede cambiar nuestro país. Esa presencia de Dios es originada en nuestra casa. Es nuestra responsabilidad cuidar con diligencia cada día la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros hogares a través de nuestra devoción diaria. Fomentemos el altar personal, el altar familiar y cuando volvamos a reunirnos en el auditorio, el altar congregacional. Pero tenemos hoy más que nunca cuidar la presencia de Dios en nuestra casa. Porque el rey David, cuando supo lo que la presencia de Dios había hecho en Obed-edom y en su casa, dijo: esta misma presencia yo la quiero en Jerusalén, lo quiero en la ciudad. Lo que experimentó Obed-edom lo vamos a experimentar todos en nuestra ciudad. Amén. Dios. Amén. 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 Soltemos un amén. Amén. Fuerte. Amén. Amigos, vamos a cuidar la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a compartir la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Ok? Que seamos un buen ejemplo, como lo fue Obed-edom para todo el pueblo de Israel, lo fue para el rey David. ¿Cuál fue el gran ejemplo? Que cuando se sirve a Dios con devoción y temor reverente, Dios bendice ampliamente. La cámara se ve a nosotros, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Amén. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Oh, hermanos, yo todavía siento la presencia del Señor aquí. Oh, Padre de la Está muy gloria. fuerte. Está muy fuerte. Padre, como dice ese canto, amamos tu presencia, Señor. Sí, Señor. Amén. Presencia, Padre de la gloria. En nuestra casa, Señor.
Queremos tener la actitud que tuvo María al identificar, estar a tus pies, oyendo tus palabras, Señor. En este tiempo, nuestra familia está siendo sacudida, Señor, para estar conscientes de tu presencia, Señor. Y esta noche has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, Padre de la gloria. Sí, Señor. Como iglesia, Señor, honramos tu presencia. Gracias, Señor, esta noche, Padre, por esta palabra, por esta enseñanza. Padre, te pedimos que tú bendigas a tu siervo Walter Ferro, que tú lo prosperes, Señor, lo sigas usando, Padre, y que nos des el privilegio de volverlo a tener con nosotros más ocasiones, Padre. Gracias por su vida, por su ministerio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, qué momento, qué cierre de enseñanza tan hermoso. ¿Sabes? Yo siempre me he encontrado con personas que a veces piensan que su casa se les cierran las puertas, oyen ruidos, pero esta noche qué hermoso saber que tú eres templo del Espíritu Santo y que ahora tenemos que cuidar a Dios porque está en nuestro corazón. No habitan cosas hechas humanas, ¿verdad? Porque Él es Espíritu, pero a través de su presencia en tu vida, en tu casa, podemos ser muy bendecidos y ser bendición a muchas personas. Hermanos, ha transcurrido el tiempo y no me resta más que agradecer al pastor Walter y soy conmovido, hermanos, así que disculpen, pero que Dios bendiga tu vida y no sé si quieras darle una palabra de agradecimiento al pastor Walter antes de ser despedidos. ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo empiezo. Amén, hermana. Sí. La verdad, fue una clase para mí muy refrescante, muy edificante y me voy bien fortalecida, bien llena de fe, sabiendo que para mí es esa palabra y le agradezco al hermano que se deje usar por Dios. Esperamos tenerlo más seguido con nosotros en la iglesia y espero que se cumpla esa palabra que le dio a alguien. Yo espero que se cumpla esta palabra que se dio para esas personas. Yo creo saber quién, pero no estoy segura y Dios sabe. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Hermanos. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a ser despedidos y qué grato, ¿verdad? Le voy a pedir una palabra a mi hermano Arturo Viveros de despedida y ¿qué le parece? ¿Qué le ha parecido esta masterclass, hermano Arturo? Hermano, la verdad que me parece que fue una palabra muy enriquecida. Generalmente escuchamos de los milagros que Jesús hizo en las ciudades, camino a un lugar, sanando a un leproso, sanando a un ciego, sanando a un paralítico. No había puesto mucha atención de cuando Jesús visita las casas, pero me ha parecido muy interesante y muy sorprendente lo que Jesús hizo en la casa de Zaqueo. Nos dice el hermano que en esa casa Jesús transformó y restauró. Hubo restauración y restitución. Cambió la vida de Zaqueo por completo. En la casa de Pedro dice que hubo sanidad y liberación, servicio. Impactó en la casa de Pedro la presencia del Señor, incluso su entorno, porque la gente se agolpaba. La casa de Jairo dice que la presencia de Jesús produjo fe y produjo milagros. La presencia de Jesús en esa casa generó vida. En la casa de Marta y de María dice que generó descanso y quitó el afán y la turbación. La presencia de Jesús no solo se dio en esas calles causando milagros, sino también en las casas, en nuestra casa. Hoy que estamos tan encerrados, tan llenos de angustia, de necesidades, es necesario dejar entrar a Jesús a nuestra casa.
para que quite todo eso y sigamos teniendo la fuerza que su misericordia nos da. La verdad que decía usted, está conmovido, yo también siento mucho la presencia de Dios, me siento conmovido por esta palabra que nos da fe, nos da liberación, nos da consuelo, nos alienta para entender que no estamos solos. Que muchas cosas están cerradas. Una vez que Jesús entra a nuestros hogares, Él va a hacer que las cosas buenas sucedan. Le agradezco mucho, hermano, y les mando muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias, amén. Ay, muchas gracias. De verdad, qué bonito resumen hace el maestro de esta clase. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ser despedidos. Bonita noche. ¿Quieres dar un aplauso a la vida del pastor Walter? Dios te bendiga. Así nos despedimos. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, pastor. Le quiero pedir una disculpa por dos cosas, la interrupción y bueno, no sé realmente cuánto es el tiempo que están acostumbrados a estar, pero sé que nos pasamos un poquito, pero creo que valió la pena que hayamos extendido un poquito el tiempo. Yo me quedé picado, hermano. ¿Perdón? A mí me faltó tiempo, yo me quedé picado. Ah, bueno, ya en la próxima entonces nos hacemos una vigilia o una velada. Amén, amén. Amén. Bueno, todos los amenes están quedando grabados, así que a ver si después a todos le hacemos la invitación. Amén, amén. Un abrazo, muchas gracias por esta oportunidad, por esta honra, Pastor Sergio, a todo el liderazgo, a su familia y a toda la hermosa congregación que me recibió en esa oportunidad en Tierra de Gloria. Tenemos un bonito recuerdo de todos ustedes. Amén. Muchas gracias, tu hermano. Dios me lo bendiga. Hermano. Que Dios lo bendiga. Gracias por su palabra. Los amamos. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, Buenas noches. bendiciones. Muy buenas noches. Dios me los bendiga mucho. Dios les Falta bendiga. la foto, nos falta la foto. Ah, falta la foto. Ay, pero no me No sé peine. si está quien nos pueda tomar la foto. Gaby, ¿nos puede tomar la foto? Sí, claro. Sí, perfecto. Dice Gaby que sí, así que te invito a que abras tu cámara. Espero que puedas presentar en la cámara, ¿verdad? Porque acuérdate que es foto de cristianos, ¿no? Amén. Sí, amén. Bueno, hay que secarse de las lágrimas, peinarse y todo lo que haya sucedido. Y Ya no me voy a peinar, me voy a sacar brillo de todo. Son 2 páginas. sí, son 2 páginas. De la primera Yo no página. sé en qué página esto salgo yo. No, aquí. La primera. Bueno, a mí me aparece en la primera, pero Sí, hay está bien. algunos que están con sus cámaras cerradas. Les invitamos a que las abran. Mira, Ulises, Gloria. Muy bien, muchas gracias. Va en la primera página. 1, 2, 3. Bien. El pastor no se le vio la sonrisa. Y vamos con la segunda página. A ver. Vamos a la segunda página. 1, 2, 3. Oye, Freddy, qué gusto verte, Freddy. Ahora sí te tengo bien identificado, ¿eh? Listo, muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga, que descansen, buenas noches. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bendiciones, saludos para todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Bendiciones, Sara. Bendiciones. Saludos a Cheo, a Jimena, felicidades Yaisa, Felicidades a Yaisa, a Alo, a Esli. a Esli, a Eloisio. Saludos, Arturo. ¡Felicidades, Yaisa! ¿Dónde está Yaisa? Que la queremos ver. ¿No estamos? No. ¿Dónde está? Hola Yaisita, felicidades. Felicidades, Yaisa.
No veo dónde. Es que se cortó. Bien elegante la princesa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Jimenita! ¡Feliz cumpleaños, Yaisa! Gracias. Saludos, Dani. Venus, saludos. Nada de gracias, guarda pastel. Igualmente, pastor, gracias. Saludos, Dios les bendiga. Saludos, Brenda. Buenas noches a todos. Hermana Pati, no te veo. Dios les bendiga. Saludos, Brenda. Saludos, hermana Gloria. Saludos. A Charito, saludos, Genaro. ¿Quién anda ahí, Sarita? Hermano, la próxima semana Masterclass de Apocalipsis. Empezamos. Dios me los bendiga mucho. Bendiciones. Naomi, Mili. Muchas gracias, hermanitos. Saludos, bendiciones, hermanos Viveros. A mi hermana Daisy. Bendiciones. Saludos a los cuates. Bye. Nos vemos, Dani. Adiós. Adiós, Brenda y Clau. Bye.